Vamos a empezar primero hablando de vacunas de pertussis, que también se conoce como tosferina, porque es la parte donde más cambios han ocurrido en los años recientes en términos de recomendaciones de vacunación y pueden quizás ser un poco confusos a la hora de interpretar esos cambios, y esos cambios se van dando prácticamente casi todos los años. Okay. Se supone que antes de comenzar cualquier conferencia les notifique si he tenido algún tipo de participación económica con compañías farmacéuticas o con otras compañías o institutos, sea a nivel estatal o gubernamental o federal, y si he recibido fondos para hacer investigación del Instituto Nacional de la Salud, de la compañía Merck, y en ocasiones he pertenecido a grupos de speakers para Merck, para Glaxo y para Pfizer. Okay. Se supone que tengan unas preguntitas de pre-test, de examencito. Las 3 preguntas las escogí en términos de temas que tengan que ver con la tosferina, nuevamente porque es el tema donde ha habido más cambios recientemente en las guías de vacunación. Y las preguntas que deben haber recibido, una es si las vacunas de tosferina están contraindicadas en mujeres embarazadas. La segunda sería de que una vez una persona recibe una serie de vacunación con la vacuna acelular para tosferina, si esa persona tiene inmunidad que le dure para toda la vida. Y la tercera sería si hay o no hay formulaciones de esta vacuna disponibles para personas adultas. Y vamos a hablar de todo eso. ¿Okay? Primero que nada, curiosamente, de las 3 vacunas que yo voy a hablar esta tarde, están dentro de las primeras 5 vacunas con las cuales en 1961 se organizó por primera vez formalmente el programa de vacunación en los Estados Unidos con unas recomendaciones fijas para ofrecer vacunas a niños. Y las únicas 5 vacunas que habían en 1961 disponibles era para difteria, para polio, para tosferina, para el tétano y la vacuna de viruela. A estas alturas todavía utilizamos 4 de esas vacunas, ya no utilizamos de viruela porque la viruela fue erradicada. ¿Okay? Para el 2011 habían ya 16 vacunas para cubrir 16 infecciones diferentes. ¿Okay? La tosferina. Primero vamos a hablar de la enfermedad para entender por qué es importante vacunar contra la tosferina. La tosferina es una enfermedad que para muchas personas no progresa más allá de unos síntomas muy parecidos a un catarro. Y es lo que se llama la etapa catarral. Estas personas y estos niños lo que tienen es una sensación de gotereo nasal, pueden tener una tos seca, pueden tener un aumento en el número de secreciones y la calidad de las secreciones nasales, y en algunas personas la enfermedad no progresa más allá de esta etapa. La realidad es que en muchos adolescentes y adultos esta es la única manifestación aparente de enfermedad con tosferina, esa etapa catarral. Después que esta etapa resuelve, entonces es que el paciente empieza a tener problemas con unos episodios de tos persistente. Esta tos persistente muchas veces es seca, no productiva, y eventualmente se convierte en una tos episódica. La persona puede estar varios minutos, media hora, 1 hora sin tener nada de tos, y repentinamente comienza a tener estos episodios de tos persistente que muchas veces es tan severa que la tos se produce como una sensación de un espasmo respiratorio, ¿verdad? Muchas de las personas cuando están durante este periodo de tos, la tos es tan fuerte que les provoca vómitos, particularmente si estamos hablando de niños pequeños y de infantes, ¿verdad? Y en los infantes, en este episodio es donde se hace ese sonido. En inglés le dicen a la tosferina whooping cough. Y se dice whooping cough porque el nene está y hace ese como que trata de inhalar aire porque se está quedando sin aire mientras la tos, es el whoop que le llaman. Ahora, en los infantes muy pequeños no necesariamente se tiene que dar esos episodios de paroxismos de tos, y algunos de los infantes más pequeños pueden presentar con síntomas que simulan sepsis, porque pueden presentar con episodios de apnea, pueden presentar con episodios en que el niño lo que parece es que se está ahogando, la mamá puede pensar que fue que después que lo alimentó el nene se ha ahogado y está aspirando, y realmente son síntomas de tosferina.
Y esto es una foto de un caso ya un poquito severo en un niño que ya lleva varios días teniendo esos episodios de tos. Estos episodios de tos ocurren de día y de noche. Muchos de estos pacientes no pueden dormir bien, se levantan intermitentemente durante la noche. Y en ocasiones la tos es tan fuerte y tan potente que tienen rompimiento de los capilares del área de la esclera de los ojos. ¿Okay? Esta enfermedad, cuando ya llega esa etapa de la tos en paroxismo, puede durar de 6 a 10 semanas. Se imagina una persona tosiendo 1 mes y medio a 2 meses, ¿verdad? Pero en adultos jóvenes puede continuar hasta por más de un periodo de tiempo de 10 semanas. Nosotros que estamos vacunados no necesariamente estamos exentos de infectarnos con tosferina. Lo que pasa es que si estamos vacunados apropiadamente, lo que nos va a dar es una forma más leve de la enfermedad. Pero aún así nos podemos enfermar y les voy a explicar un poquito más adelante por qué es que eso está sucediendo. El problema de la tosferina es que aunque una persona que nunca haya sido vacunada se enferme con la bacteria Bordetella pertussis y le dé tosferina, ese episodio no le va a dar inmunidad y protección contra episodios subsecuentes. Y ahí es donde ha radicado el problema de producir una vacuna eficaz que tenga una duración inmunogénica a largo plazo. Si naturalmente no producimos eso nosotros mismos, es bien difícil lograrlo hacer artificialmente, como se hace con las vacunas. Por lo tanto, una persona puede tener episodios de tosferina varias veces durante su vida. Y algo que es bien característico de esta enfermedad es que muchos de los pacientes no tienen fiebre, y si tienen fiebre, es fiebre de grado bajo, no es una fiebre alta. Las complicaciones de la tosferina en infantes son más severas. Y no sé cuántos de ustedes han tenido no digo yo el placer, pero el reto de atender un infante de menos de 1 mes de nacido con tosferina admitido a un intensivo en un ventilador. Porque es bien difícil mantener un paciente que está tosiendo constantemente conectado a un ventilador. Así que los infantes pueden presentar convulsiones. Usualmente las convulsiones están asociadas a episodios de hipoxia o episodios de hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? El niño que está, el infante tose constantemente, no va a poder chupar ni comer una cantidad adecuada de leche porque sus periodos de alimentación se ven interrumpidos por estos episodios de tos. En algunos pacientes puede ocurrir encefalopatía, algunos pueden desarrollar pulmonía, sea pulmonía por el organismo o pulmonía por aspiración, porque pueden aspirar durante uno de esos episodios de tos. Si ya estamos hablando de niños más grandes, adolescentes y adultos, las complicaciones más comunes son pulmonía, episodios de síncope, porque la persona se queda sin oxígeno mientras está tosiendo. La tos puede ser tan y tan severa que una persona, por ejemplo, hablando un adulto que padezca de osteoporosis, pueden producirse fracturas en las costillas en una persona así. Y anormalidades en el patrón de sueño porque la tos no lo va a dejar dormir. Así que va a estar amanecido. Imagínese usted estar 1 mes y medio amanecido todas las noches porque no puede dormir por esta tos persistente. ¿Qué causa esto? Es una bacteria, un gran negativo, un bacilo. Nosotros somos el único huésped, así que la enfermedad se transmite de ser humano a ser humano, no tenemos ningún tipo de intermediario. Se transmite cuando hay cercanía entre las personas, la persona tose y en gotitas de las secreciones respiratorias de esta persona va a ir viajando la bacteria. Las personas, irónicamente, cuando son más contagiosas es cuando están en la etapa inicial de la enfermedad, que es la etapa catarral. Y en la etapa catarral, la mayoría de las personas o los médicos nos vamos a sospechar que esta persona lo que tiene es tosferina. Lo que vamos a pensar es que tiene una enfermedad de tracto respiratorio causada por un virus, es un catarro viral, nadie va a pensar nada del otro mundo y la persona anda por ahí lo más feliz repartiendo la bacteria de la tosferina a las otras personas que lo rodean. Y puede seguir transmitiendo hasta 2 semanas después de comenzar los episodios de tos. O sea que una persona puede estar prácticamente en una etapa infecciosa por 3 semanas mínimo. ¿Cómo vamos a prevenir? Si el paciente lo hospitalizamos, tenemos que colocar a este paciente con precauciones de gota,
tenemos que usar una mascarilla por 5 días hasta después que el paciente comience tratamiento o que se le haya dado profilaxis a la persona que está usando la mascarilla. Nosotros los que trabajamos con los pacientes debemos utilizar una mascarilla cuando estamos atendiendo estos pacientes. Y es una mascarilla quirúrgica normal, no necesita ser una mascarilla de filtración de particulado como usamos para tuberculosis. Una mascarilla quirúrgica normal, común y corriente es suficiente para nosotros y para el paciente. La verdadera razón para nosotros darle antibióticos a estos pacientes no es para curarlos. La gran mayoría, para cuando venimos a hacer el diagnóstico, ya está tarde. No vamos a poder hacer nada para modificar el curso de la enfermedad en esa persona. Prácticamente lo que estamos haciendo es que le estamos dando antibióticos para eliminar la bacteria para que la persona no siga transmitiendo la enfermedad. Y para que estos antibióticos sean efectivos, la persona debe de haber tenido síntomas por 3 semanas o menos de 21 días. Ya se pasa ese umbral de las 3 semanas, es irrelevante porque ya la persona no está transmitiendo el organismo, ya no representa un riesgo para otras personas, así que ya pasamos de esa oportunidad. Y desafortunadamente muchas de las personas que nos llegan ya cuando se ha pasado ese largo de umbral de terapia, porque las personas vienen y le dicen, bueno, ¿cuánto tiempo lleva tosiendo? Bueno, eso empezó hace como 1 mes y medio, ya es tarde, no vamos a poder hacer nada. Si la persona se establece que tiene un diagnóstico y queremos evitar que otras personas cercanas desarrollen la enfermedad, podemos utilizar profilaxis. La profilaxis se le da a todas las personas que residen en el mismo hogar. Si es un niño que está en cuido, se le da a las personas que trabajan en el cuido con el niño y a los otros niños que han tenido contacto, y se les refiere que los que han sido contactos deben permanecer fuera del cuido y fuera de su trabajo de cuido por 5 días. ¿Ok? Si es en la escuela, lo mismo. Se les da la profilaxis y deben permanecer fuera de la escuela por 5 días. Si somos nosotros y atendimos a un paciente con tosferina, no sabíamos que tenía tosferina, no llegamos a utilizar una mascarilla, pues entonces lo mismo nos va a suceder. Nos van a dar profilaxis y nos van a solicitar que estemos retirados del trabajo con pacientes por 5 días. Igual que sucede con el tratamiento, si ya pasaron más de 21 días de la exposición, ya la profilaxis no es efectiva. Si el hospital le notificó que un paciente que usted atendió la última semana de marzo tiene tosferina porque al fin llegó un resultado confirmando ese diagnóstico, ya es tarde para la profilaxis. ¿Okay? Y si cualquier contacto, por alguna razón u otra, dice, no, yo no quiero tomarme esos antibióticos, pues la persona tiene que estar fuera 21 días. Entonces, se le da la alternativa, profilaxis y 5 días fuera o 21 días fuera del trabajo. ¿Y qué hacemos para dar profilaxis? Damos antibióticos. Hoy en día contamos con la alternativa de tener unos macrólidos de acción fuerte que podemos utilizar en cursos cortos. Es mejor tomarse 5 días de Citromax que tomar 14 días de eritromicina. Mucho más sencillo, mucho más tolerable. Si estamos hablando de niños es más fácil, y de adolescentes es más fácil que cumplan con 5 días de terapia que estar persiguiendo al niño 14 días para darle antibiótico. Otras alternativas es claritromicina por 7 días. Si la persona tiene problemas de alergia a los macrólidos, se le puede ofrecer Septra o Bactrim, después que sea un infante de más de 2 meses de edad, pero hay que darle 14 días del Septra o del Bactrim. Así que lo más fácil para administrar es la citromicina por 5 días. Y lo mejor que tenemos realmente para que sea de profilaxis efectiva, no profilaxis después de que ha ocurrido el problema, es para evitar que ocurra el problema, es la vacuna. ¿Okay? La vacuna contra pertussis o tosferinas aparece hace ya muchos años combinada siempre con vacuna de tétano y con vacuna de difteria. Aparecen con formulaciones pediátricas y formulaciones para pacientes adultos. ¿Okay? Lo más importante y los cambios que han ocurrido se refieren más bien al uso de la vacuna que se le va a poner a los adultos y adolescentes. La vacuna pediátrica ha permanecido en la misma formulación ya por bastante tiempo.
El único cambio que sufrieron estas vacunas fueron que originalmente se utilizaba un preparado que utilizaba la bacteria completa para hacer el preparado de la vacuna, la célula completa, se llamaban vacunas de célula completa. Estas vacunas crearon una controversia porque habían unos casos reportados de fiebres muy altas, de convulsiones, un dilema de que si causaban encefalopatía o no causaban encefalopatía, y se desarrolló una formulación nueva que se llama la formulación acelular. Esta formulación utiliza componentes de lo que es la célula de la toferina, pero no la célula completa. ¿Okay? La vacuna para adolescentes, que incluye toferina, ha estado recomendada por uso por el ACIP, por la Academia Americana de Pediatría, por la Academia de Médicos de Familia y el CDC desde el 2005. Este verano vamos a cumplir 9 años que ya está efectiva esa recomendación. Y todavía yo veo adolescentes que el refuerzo que habían recibido fue un TD y no han recibido un refuerzo que contenga vacuna de pertussis. ¿Okay? Realmente no ha sido recibida como esperábamos en términos de la aplicación de la vacuna. El problema es que la mayoría de los casos que se reportan de toferina no son de niños de edad escolar, ni son de niños de edad preescolar, son de adolescentes, adultos y de infantes, de niños usualmente menores de 6 meses de edad. ¿Ok? Realmente no hemos llegado muy lejos en cuanto a eso, no hemos mejorado ni disminuido los episodios de toferina. Al contrario, lo que hemos visto en años recientes es un aumento en el número de casos de toferina reportados y confirmados y en el número de brotes de toferina que han surgido en diferentes partes de los Estados Unidos. ¿Okay? En el 2009, menos del 7% de los adultos habían recibido una dosis de TDAP. Y de nosotros, los que trabajamos en instituciones hospitalarias, menos del 17% de nosotros tiene esta vacuna. Y que no es solamente los adolescentes, el uptake de esta vacuna nueva en adultos y para los empleados de la salud no ha sido lo que se esperaba que fuera. ¿Okay? Había muchas controversias, había personas que decían, pero ya yo tengo un refuerzo de tétano y difteria, esa vacuna contiene refuerzo de tétano y difteria, ¿por qué me la tengo que poner de nuevo? Voy a tener problemas, me va a causar daño, voy a tener una reacción. El ACIP revisó toda la data que habían reunido y data de inmunogenicidad de estas vacunas y cuáles eran las barreras que estaban establecidas o que se estaban presentando en contra de poner esta vacuna. Y ellos expandieron el uso de estas vacunas, tratando de cubrir la mayor cantidad posible de personas que potencialmente pudieran infectarse y ser agentes transmisores de toferina. ¿Okay? Lo primero es, irrespectivamente de cuando un paciente o cuando un empleado de servicios médicos le diga a usted que ya le pusieron un refuerzo de TD, le pusieron un TD hace 3 años, usted le va a decir, eso no es impedimento para recibir una dosis de TDAP. Independientemente de cuándo fue ese último refuerzo, la persona se puede vacunar nuevamente. ¿Okay? Si la persona tiene 65 años o más, no es una contraindicación para que reciba la vacuna. Se pueden vacunar. Particularmente cualquier persona que va a estar en contacto con un infante, con cualquier bebé, una familia donde hay una mamá embarazada y los abuelitos son las personas que se van a dedicar a cuidar a este bebé una vez mamá regrese al trabajo, esos abuelitos se deben vacunar. Y se deben vacunar antes que nazca el bebé, cuestión de que ya hayan desarrollado suficientes anticuerpos para cuando el bebé nazca. Todas estas personas se le puede poner su dosis de TDAP. Niños que están entre 7 y 10 años de edad, que por alguna razón que no debería ser, porque si están en la escuela, no debería ser. Pero también tenemos muchos niños hoy en día que no asisten a escuela regular, están en homeschooling, están en otros programas alternos escolares que no necesariamente se rigen por las recomendaciones de vacunación que exige el Departamento de Educación. Esa es la realidad moderna de hoy en día. Pues estos niños hay que hacer una evaluación y si no han tenido sus dosis al día de esta vacuna, se le puede poner TDAP, no se le va a poner la vacuna de los bebés.
Se le va a poner la misma vacuna que le ponemos a adolescentes y adultos. Se le va a poner el TDAP. Okay. En el 2012, en febrero, el ACIP recomendó una dosis para todos los adultos. Ya no era ni siquiera si van a estar en contacto con un bebé, si van a cuidar de un niño, es para todos los adultos. Todas las personas que estamos aquí deberíamos tener una dosis de TDAP. Y digo que deberíamos tener una dosis, porque una dosis es lo que hasta ahora está recomendado. Pero puede ser que eventualmente los refuerzos también se conviertan en TDAP y el TD desaparezca. Eso es algo que está ahora mismo en controversia. Por eso les pongo que si son jóvenes y adultos y tienen más de 19 años de edad, es una dosis por ahora. En el 2012 se decidió también todos los de mayores de 19 años de edad, porque no necesariamente hay accesibilidad al mismo producto, porque hay ciertas recomendaciones de edad de los productos que están disponibles para adultos de TDAP en el mercado actualmente en Estados Unidos y Puerto Rico, que son Boostrix y Adacel. El ACIP dijo y el CDC, no nos interesa cuál le pongan al paciente. La que tenga disponible es la que se le va a colocar. No nos vamos a poner a hacer evaluaciones en términos de cuál tiene aprobación para mayores de 65 años y cuál no, porque la inmunogenicidad no tiene nada que ver con la edad del paciente, así que la que esté disponible se puede utilizar para vacunar a las personas. El próximo paso fue el tratar de aumentar la cobertura de esta vacuna de pertussis en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que estaban falleciendo en esos brotes eran pacientes que eran infantes menores de 6 meses de edad. Y la persona que tiene más contacto con un infante de menos de 6 meses de edad es su mamá. También se recomienda para los papás, pero la mujer embarazada fue un área de mucho énfasis porque también desafortunadamente encontramos que hay ciertas barreras de parte de la comunidad obstétrica a ofrecer y administrar vacunas durante el embarazo. Los obstetras viven terrified de que algo le pase a una mujer embarazada y que después los vayan a encontrar que fueron responsables de eso que sucedió, ¿verdad? Así que hubo mucha controversia para poder establecer esto. La decisión fue que alrededor de 19 niños, bebés, mueren todos los años en Estados Unidos porque están infectados con esta bacteria. Y la gran mayoría de los que mueren son niños menores de 2 meses de edad. ¿Okay? Así que desde el 2005 había una recomendación que se le administrara a las mujeres esta vacuna si estaban en edad reproductiva o después del parto. Y lo que el CDC vio es que no estaba sucediendo de esa manera. No tenían evidencia de haber sido vacunadas antes de quedar embarazadas y no había evidencia consistente de que estuviesen recibiendo la vacuna una vez habían tenido sus bebés. Así que, aunque estas vacunas no tenían una aprobación formal, entre comillas, había suficientes mujeres embarazadas en los registros de los fabricantes de estas vacunas para el CDC tomar una decisión. ¿Okay? En el 2011, la decisión fue que toda mujer embarazada se debe vacunar, se recomienda que se vacune con una dosis de TDAP. Y esta vacunación que comience después de las 20 semanas de gestación. ¿Okay? Si por alguna razón la mujer no logró recibir esa dosis de vacuna durante el embarazo, que se le aplique lo más pronto posible en el periodo posparto. En Estados Unidos hay hospitales que proveen esta vacuna como parte del cuidado de la mujer cuando presenta al hospital embarazada para dar a luz y antes de que la mujer se vaya para la casa, en la unidad de posparto le ponen esta vacuna a la mujer embarazada. ¿Okay? Se recomienda que todos adolescentes y adultos que vayan a tener cuidado o contacto directo con ese bebé también sea vacunado. En el 2012, esto fue un poquito más tarde en octubre, ellos volvieron a poner unas recomendaciones nuevas y esta es bien interesante porque ya no es yo estoy embarazada, tengo 32 semanas de embarazo y mi ginecólogo me administró mi vacuna de TDAP.
Dentro de 2 años estoy embarazada de nuevo. Dentro de 2 años, cuando esté embarazada de nuevo, mi ginecólogo me va a recomendar, me debe recomendar o me debe referir a alguien que administre esta vacuna y me ponen otra dosis más. En cada embarazo se recomienda que la mujer embarazada reciba una dosis de TDAP. Ya no es en este embarazo y puedo quedar embarazada 3 veces más y no recibir un booster. No, esta es la única indicación hasta ahora para más de una dosis de TDAP. ¿Okay? Okay. Ahora, lo que se está recomendando, la última recomendación es, inicialmente la recomendación era, se podía poner la vacuna a partir de las 20 semanas del embarazo, basado en unos estudios hechos en el Reino Unido, donde ya se había establecido esta política de vacunar mujeres embarazadas con TDAP, se encontró que los títulos más altos de anticuerpos se desarrollaban si la mujer recibía la vacuna después de las 27 semanas y antes de las 36, porque necesita por lo menos 4 semanas para poder tener títulos, porque no es solamente protegerla a ella, de que ella le dé tosferina en el embarazo o que le dé tosferina después de tener su bebé y que contagie a su bebé. Estamos tratando a la misma vez de hacer inmunidad pasiva. ¿Y cómo hacemos eso? Los anticuerpos que la mamá produce, si son anticuerpos tipo IgG, van a pasar a través de la placenta a donde ese bebé. Estamos protegiéndolo doblemente. Estamos protegiendo a la mamá y estamos dando una protección adicional al bebé, proveyendo buenos títulos de anticuerpos de transmisión transplacentaria para ese bebé. La última recomendación, y yo espero que esta sea la última y que el año que viene no haya una cosa más, es que la recomendación ahora para las embarazadas es entre 27 y 36 semanas, es el periodo de gestación para ponerle la vacuna. Por supuesto, mientras más pronto mejor, porque nadie puede predecir si va a tener problemas y va a tener un parto prematuro. Así que tan pronto tenga las 27 semanas, su dosis de TDAP. ¿Okay? ¿Y qué cosas vienen para el futuro? Lo que viene para el futuro probablemente va a ser más refuerzos todavía. ¿Por qué? Porque hace 3 años en el meeting de la Sociedad de Infectólogos de Estados Unidos, y esto se ha repetido en reuniones subsecuentes, pero lo importante de eso fue que en el 2011 este grupo que se llama Kaiser Permanente es el proveedor de seguro médico privado más grande de todo el oeste de los Estados Unidos. California, Oregon, Washington State, áreas de Colorado, Arizona, Nevada, es un monstruo en términos de ser el proveedor. Y como es el proveedor más grande y tiene el número mayor de pacientes de todas esas zonas por términos de asegurados, es una buena fuente de datos. Y ellos tienen un sistema que está computarizado hace muchísimos años antes de que se requiriese que hubiesen récords médicos electrónicos. Así que el CDC, las compañías farmacéuticas y el gobierno federal utilizan muchos datos que se pueden reunir de los suscriptores de este grupo. Y ellos mismos, como hubo un brote grande en California, ellos mismos contribuyeron a hacer un estudio para ver qué era lo que estaba pasando. Porque lo que empezaron a ver es que no solamente habían adultos infectados, bebés infectados, pero niños que ya habían recibido su último refuerzo antes de entrar a la escuela, estaban cayendo enfermos con tosferina. Y lo que se encontró es que lo que se había pensado que era la inmunidad de esta vacuna realmente, y eso es algo que realmente no es tan nuevo porque muchas personas que recordamos la era de la vacuna anterior y cuando surgió esta vacuna celular sospechamos que no iba a ser igual. Y efectivamente el tiempo nos ha dado la razón. La inmunidad a esta vacuna celular se pierde más rápido de lo que se pierde la inmunidad contra la vacuna de célula completa y se está perdiendo más rápido de lo que se pensaba. Así que después de una quinta dosis, usted le pone una dosis al bebé a los 2 meses, a los 4, a los 6, un booster entre los 15 y los 18 meses y después le va a poner su quinta dosis antes de que vaya a la escuela, usualmente entre los 4 y 6 años de edad, ¿verdad? Pero aún con esas 5 dosis, la inmunidad está disminuyendo y disminuye más rápido de lo anticipado. Hubo un estudio que no tiene nada que ver con una compañía privada, lo hizo el Departamento de Salud de la ciudad de Filadelfia, junto con uno de los hospitales pediátricos,
y encontraron que a los niños que tenían más de 7 años de edad y habían recibido su 5ª dosis de vacuna de pertussis temprano, o sea, los que se pusieron la vacuna a los 4 añitos en vez de a los 6 años, tenían más probabilidad de enfermarse con pertussis que los que lo habían recibido la dosis más tarde. Así que lo que se ha estado entretejiendo quizás es que vaya a haber un booster antes de los 11 años de edad. Disminuir la edad del booster de los 11 años para antes y entonces poner otro booster a mitad de adolescencia. Como nos ha pasado con la vacuna de meningococo, que inicialmente se estableció que era una dosis a los 11 años y ahora sabemos que eso no es suficiente y que debemos revacunar a estos niños cuando tienen 16 años. Pues probablemente algo así va a suceder. Así que, ¿cómo tenemos esta vacuna? La tenemos disponible en muchas formulaciones y combinaciones diferentes. Las combinaciones son muy buenas para nuestros niños, más combinaciones, menos pinchazos. Digo, el alfiletero síndrome, pobre bebé, que no tiene mucha masa muscular y esos pobres muslitos, uno se los tortura poniéndole muchas vacunas. Así que tenemos DTaP solita, la tenemos combinada con vacuna para polio, la tenemos combinada con vacuna para hemófilos influenza, la tenemos combinada con vacuna para polio y vacuna de hepatitis B. Así que tenemos diferentes de dónde escoger para los infantes. Y ya para los viejitos y los niños y los adolescentes adultos, pues tenemos 2 fórmulas. El Boostrix y el Adacel, la única diferencia es que el Boostrix se había aprobado para 10 años en adelante, el Adacel se había aprobado para 11 a 64 años de edad, pero las reglas de edad en términos de que si la persona tiene más de 65 años, no volvemos a lo mismo. Si usted tiene en su práctica Adacel y viene un abuelito de 66 años, usted le va a poner el Adacel. No hay ninguna contraindicación para utilizar esa vacuna en personas mayores de edad. Contraindicaciones para vacunarse. Hoy en día las personas piensan que una reacción alérgica es cualquier cosa. Le dio vómitos y diarrea después de la vacuna y usted va a venir y la próxima vez los papás le van a decir, no se le puede poner porque le dio alergia, una reacción. Eso no tiene nada que ver. La única contraindicación absoluta que existe en contra de cualquier vacuna es una reacción alérgica severa. Y severa no es me salió un rash por 15 minutos. Severa es cayó patas arriba, está hinchado como un sapo y le sale saliva color de rosa por la boca. Eso es edema pulmonar y tiene una reacción anafiláctica. Eso es una verdadera reacción alérgica, anafilaxis. No es tosió, estornudó, le dio fiebre, se le hinchó el muslo. Eso no es una reacción anafiláctica. La otra contraindicación es que se haya documentado que este niño que inicialmente no tenía síntomas de origen neurológico desarrolle problemas neurológicos que estén asociados al tiempo en que se administró la vacuna. Y estos pacientes deben haber sido evaluados por un neurólogo y el neurólogo no le encontró una causa a este desorden neurológico. Puede ser convulsiones sin control, puede ser una encefalopatía progresiva, puede ser espasmos infantiles. Si ya el niño tenía un desorden neurológico para empezar, por ejemplo, tengo un bebé prematurito, tuvo un sangrado intracraneal severo, grado 4, en el intensivo neonatal, y este niño ha quedado con un déficit neurológico. Pero ese niño ya tiene un déficit neurológico y sabemos la causa de su déficit neurológico. Eso no es una contraindicación para recibir estas vacunas. Ese niño se puede vacunar. ¿Okay? Lo mismo que si yo tengo un niño que tiene un historial de convulsiones febriles. Ya yo lo tengo diagnosticado, identificado que padece de convulsiones febriles. Este niño yo lo puedo vacunar. No es una contraindicación. La encefalopatía se debe haber desarrollado dentro de los primeros 7 días de haber recibido una dosis de vacuna que contenga DTaP. Y no tiene que tener explicación
de etiología. Volvemos a lo mismo. Estos niños deben haber recibido una evaluación neurológica por un neurólogo y no haberse hallado ninguna causa. En ese caso, pues entonces eso sí sería una contraindicación a recibir la vacuna. El neurólogo lo evaluó y no encuentra ninguna razón, ningún síndrome, ninguna condición, ningún desorden metabólico, ningún episodio de hipoxia que explique por qué ese niño ahora tiene ese problema neurológico. Okay. Anafilaxis a cualquier componente de las vacunas y lo mismo pasa con el TDAP, el de a los jóvenes y adultos, y lo mismo sucede con el término de desarrollo de encefalopatía, pero las personas adultas y los jóvenes usualmente eso no se reporta. Para nosotros, se supone que todos nosotros tengamos una dosis de TDAP. En muchos lugares en los Estados Unidos, los hospitales, si son personas que están trabajando en un hospital, el hospital le pone la vacuna, le integra los requisitos para empleo en la institución y vacunan a sus empleados que no han estado anteriormente. Esto no solo aplica a personas que trabajan intrahospitalario, sino aplica a todas las personas que trabajan en el setting ambulatorio. Son quienes trabajan en clínicas externas, también se deben vacunar. Los que trabajan en oficinas médicas, también se deben vacunar. Aquí, a Dios gracias, no ha cambiado nada. Esto sigue igual, la difteria y el tétano, qué emoción. Excepto que nosotros pensamos que en Puerto Rico no hay difteria y tétano. No hay difteria, pero en el país que queda al ladito, cerquita, bien fácil de llegar, menos de 30 minutos en jet, sí hay difteria. Y viene gente de allá para acá y nosotros vamos para allá. ¿Ok? La gente usualmente no piensa mucho en difteria y en tétano. Difteria porque no lo vemos. Tétano porque aunque se reportan casos de tétano en Puerto Rico, no reciben publicidad. Y al no recibir publicidad, pensamos que no tenemos casos de tétano en Puerto Rico. Pero vamos a empezar con la difteria. La difteria como enfermedad es tan vieja como Hipócrates. Ya Hipócrates en la antigua Grecia había hecho una descripción clínica de lo que era un caso de difteria. Es una bacteria que fue identificada por primera vez en 1883. En la década de los 1920 se produjo el primer toxoide en contra de la difteria, relativamente pronto para los estándares de aquella época. Y realmente la bacteria en sí no nos hace daño. Lo que nos hace daño es que esta bacteria tiene la capacidad de producir una toxina. Y estas toxinas son las que dañan el tejido. Estas toxinas permiten que la bacteria entre dentro de nuestra célula, que se establezca ahí, y otras lo que hacen es que van dañando nuestras células y eso es lo que nos produce los síntomas. La difteria se clasifica de acuerdo al lugar que pueda estar afectado. Puede ser nasal, puede ser la faringe y las amígdalas, puede estar en la laringe, puede haber difteria de piel. La mayoría de las personas no saben ese pequeño dato de que personas que trabajan con suelo y con cosas y tienen heridas se pueden infectar con difteria en la piel. Puede afectar el tejido de los ojos y puede haber hasta difteria genital. Y eso no me quiero imaginar cómo es. ¿Okay? La más común que vemos es la difteria de tracto respiratorio. ¿Okay? Esto comienza como si fuera una infección de tracto respiratorio. Pueden tener fiebre los pacientes. No es una fiebre alta. Por lo tanto, las personas no van a estar preocupadas al principio. Un poco de dolor de garganta, y si yo traigo un paciente y digo, bueno, comenzó a tener fiebre, tiene dolor de garganta, el diagnóstico diferencial es inmenso. Puede ser cualquier rinovirus, puede ser mononucleosis, puede ser influenza. El detalle es que cuando el paciente comienza a progresar en la enfermedad, otros síntomas aparecen. Usualmente son cambios en la calidad de la voz del paciente. El paciente se oye como ronco, como si tuviese una pelota en la garganta y la voz está siendo modulada diferente porque no puede hablar bien. Desarrollan dificultad para tragar, no quieren comer, no por dolor, sino porque no pueden tragar. ¿Y por qué no pueden tragar? Porque se van formando estos exudados que inicialmente parecen como un estreptococo, pero este exudado va aumentando de tamaño y va aumentando de espesor, de densidad. Y eventualmente se produce una membrana. Esa membrana cubre ambas amígdalas y eventualmente en algunos pacientes se une y causa obstrucción de la vía respiratoria.
Son las presentaciones más comunes, lo que se llama una nasofaringitis membranosa, y la peor es la laringotraqueitis obstructiva, porque entonces la persona no puede respirar. Y ahí sí tenemos un serio problema. ¿Okay? Y esto es una imagen de lo que se representa esa membranita que se va formando, que contrario a cuando uno tiene un paciente con strep, que se ve irregular la placa, cuando es difteria, esta placa es como uniforme y comienza a tener como un brillito en su superficie, es brillosa. Cuando veamos algo así, una tonsilitis severa, con estos síntomas progresivos, y lo que vemos es este material cubriendo las amígdalas que se ve como brilloso y como homogéneo, y si la persona no tiene historial de vacunación, deberíamos sospechar que es difteria. ¿Okay? Este organismo puede afectar cualquier tipo de mucosa. El periodo de incubación es relativamente corto, 2 a 5 días nada más. En algunas personas puede ser hasta 10 días prolongado. Y nosotros somos los huéspedes. Usualmente nosotros transmitimos difteria de una persona a otra persona. Y el problema es que hay personas, como sucede con muchas otras enfermedades, cuyo tracto de enfermedad generalmente es el tracto respiratorio, que pueden ser portadores. Están colonizados, tienen el organismo, transmiten el organismo, pero no tienen síntomas. O sea, al no tener síntomas nadie sospecha nada y la persona lo que hace es distribuir la bacteria a sus colegas y a los que los rodean. Se transmite de ser humano a ser humano, también la transmisión es por gotas del tracto respiratorio. Y si hablamos de difteria cutánea, pues si usted toca una de esas lesiones y no usó ningún tipo de material protectivo, no tenía guantes, y usted tiene alguna cortadura, usted se puede infectar de esa manera también. Una persona que tiene difteria y que no sobrevivió al episodio de difteria y no recibió ningún tratamiento, puede mantenerse secretando la bacteria de 2 a 6 semanas. Si tiene difteria en la piel, igual. Si tiene difteria ocular, en las secreciones que tiene en el ojo, puede estar secretando hasta 6 semanas. Si usted logra hacer el diagnóstico y le da el tratamiento adecuado al paciente, ese periodo se acorta a menos de 4 días. O sea, hace una gran diferencia hacer el diagnóstico y tratar a estos pacientes. Hay ocasiones, descripciones en países en vías de desarrollo donde se puede transmitir si la persona que está infectada contamina productos lácteos, que la persona trabaja en una fábrica de queso, tiene difteria ocular, se rasca el ojo y después mete la mano para mover el curd del queso. ¿Alguien ha visto cómo se hace el queso? El queso artesanal, usted tiene una palangana de leche y le echa las enzimas y según se van formando las pelotitas de queso, la gente le mete la mano y las empieza a mover, ¿verdad? Afortunadamente en Puerto Rico casi todos los quesos son pasteurizados, ¿verdad? Pero en otros países no necesariamente la gente pasteuriza la leche con que se hacen los quesos. Así que eso es algo de pensar. Y por supuesto, si yo tengo algo en mis secreciones respiratorias y yo no practico higiene de manos y no practico higiene respiratoria y mis manos están llenas de mis secreciones y yo toco algo con esas manos contaminadas y viene otra persona y pone la mano y después se rasca la nariz, pues puede potencialmente infectarse. Países donde hay difteria todavía. ¿Por qué es importante saber esto? La importancia de saber esto es que la gente hoy en día no se conforma con ir a Disney de vacaciones. Ahora queremos vacaciones en lugares exóticos. Me quiero ir de safari. Y eso es verdad. Yo quiero ir a Tierra Santa. Muy bien, Israel es un país con un sistema de salud fabuloso. Pero de una vez que estuve en Tierra Santa, pues me quise dar un brinquito a Abu Dhabi, porque yo vi Sex and the City y vi esos edificios, esas cosas tan hermosas, y yo quiero montarme en un camello también. Hace poco conocí a alguien que hizo eso. Yo quiero irme de excursión y alguien me dijo de este sitio en Nicaragua y vamos por allá y nos tiramos por unos rápidos por un río y me atraganté de bilarcia y por el camino sabrá Dios que otras cosas recogí aparte de la bilarcia. Por eso es importante saber dónde la gente va a ir y por eso es importante vacunarse, porque ya no podemos confiar, tener esa falsa confianza de nuestra inmunidad de ganado, o herd immunity,
porque las personas ya no están en el mismo lugar todo el tiempo con las mismas personas. La gente viaja, la gente sale. Y tan cercano como República Dominicana, en República Dominicana hay difteria. Y hay difteria real, difteria de infectólogos pediátricos de República Dominicana que me han comentado de que en ocasiones que han tenido problemas con tener suficiente vacuna disponible, han tenido brotes de difteria. Así que no está tan lejana. ¿Okay? En países donde hace frío es más común tener difteria en invierno. En países tropicales como Puerto Rico es más común la difteria de piel, tener difteria cutánea, en los meses de verano. En Estados Unidos no se ha reportado un caso de difteria nativo desde el año 2003. Todos los casos reportados son personas que no estaban vacunadas apropiadamente y viajaron a países donde la difteria es endémica y trajeron la difteria con ellos, o personas que son inmigrantes de esos países y que no estaban vacunados. Okay. Entre el 80 al 2004 se reportaron 53 casos al CDC, realmente no ha habido un aumento en eso. La gran mayoría, interesantemente, son personas adultas y después de las personas de 40 a 64 años, el grupo más común de pacientes reportados son niños no vacunados de menos de 5 años de edad que han viajado. Complicaciones, obstrucción de vía aérea, eso es una verdadera emergencia. Hay personas que pueden desarrollar neuropatía periferal a causa de las toxinas que se producen. Interesantemente, puede producirse hasta enfermedad renal con necrosis tubular, inflamación del músculo cardíaco y miocarditis a consecuencia de la producción de las toxinas también. Y la tasa de mortalidad es bastante alta, de un 5 a un 10% si la persona desarrolla difteria del tracto respiratorio. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? No es fácil, porque usted coge un swab de ese material que se ve en la amígdala y no lo puede poner en un medio de cultivo de rutina porque ahí no va a crecer. Necesita decirle al laboratorio, yo pienso que tengo un paciente que tiene difteria y necesito este medio de cultivo especializado. Eso hay que avisarle al laboratorio. Lo ideal sería poder hacer un PCR, una prueba de polimerasa, de reacción de polimerasa en cadena, pero eso no lo tenemos disponible aquí. Hay que tomar la muestra, mandarla a un laboratorio de referencia, en lo que llegue el resultado en 7 días, ya se murió el paciente. Por lo tanto, el diagnóstico de difteria es un diagnóstico clínico. Si el paciente tiene factores de riesgo, si no tiene evidencia de vacunación, si la vacunación está incompleta y vino o viajó a un lugar donde la difteria es endémica, yo debo asumir que ese paciente puede tener difteria y entonces proceder a cómo voy a atender el paciente. Y no tengo que esperar a notificárselo al Departamento de Salud. Lo empiezo a atender y después le notifico. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? Existe una antitoxina para neutralizar la toxina que produce la bacteria. Esta antitoxina no es humana, no es como con la del tétano, que es derivada de seres humanos. Esta es de caballo, equina, exactamente, de un pobre caballo que infectaron con difteria y después le sacaron la antitoxina. ¿Qué pasa? Que para yo darle a una persona, a un ser humano, algo que viene de caballo, tengo que hacerle una prueba de sensitividad primero. Eso es muy importante. Si la persona reacciona, como quiera se lo tengo que dar. Y entonces tengo que desensitizarlo para darle la antitoxina. Por eso es que es mejor vacunar. ¿Cuánto ya nos economizamos si vacunamos? Todo este dolor de cabeza y esta tragedia griega, ¿verdad? Aparte de darle la antitoxina, tengo que darle antibióticos también. Y tengo diferentes alternativas. Puedo darle penicilina intravenosa o penicilina intramuscular. Le puedo dar eritromicina intravenosa o por boca. Muchas veces yo confío más en las cosas intravenosas porque la cosa por boca depende de cuán adherente sea el paciente a seguir tomando el medicamento. No es lo mismo un medicamento 4, 5 días, 7 días, que decirle que son 2 semanas. La gran mayoría de nuestros pacientes no terminan un medicamento de 2 semanas. Esa es la realidad. ¿Por qué necesitamos darle antibiótico aparte de la antitoxina? Porque yo necesito suprimir el crecimiento de esa bacteria para que ese paciente deje de transmitir a los demás y tratar a la misma vez de descolonizarlo. Y necesito detener la producción de toxina. A menor cantidad de bacterias, menos es la cantidad de toxina que voy a tener en ese paciente.
Tengo que cultivarlo y después que le empiezo el tratamiento, tengo que repetir el cultivo a las 24 horas y a las 48 horas para documentar que erradiqué la difteria. Ahí seguimos añadiendo. Tengo que aislar a este paciente con aislamiento por gota. Si tiene lesiones en piel, aislamiento de contacto. Tengo que buscar las personas que estuvieron con este paciente. Ese es otro paso adicional. O sea, tengo que hacer una investigación de contacto. Evaluar ese contacto. Si han estado vacunados, tengo que darle seguimiento por 7 días para documentar que no tuvo ninguna de esas personas síntomas. Los tengo que cultivar. Les tengo que dar profilaxis. Puedo darle eritromicina por 10 días por boca, le puedo dar una inyección de penicilina, mucho más sencillo, intramuscular, y se acabó. No tengo que preocuparme por adherencia de ese contacto. Si los cultivos que le tomé al contacto son positivos, después de terminar el curso de antibióticos, tengo que repetirle el cultivo 2 veces. El problema de la eritromicina también es que hay un 20% de falla en el tratamiento de la eritromicina. Así que la penicilina hasta ahora es la ganadora con estos pacientes que son contacto. Eso es todos los que no fueron vacunados. Los tengo que vacunar. Si la persona no ha tenido un booster dose de difteria en los últimos 5 años, debo administrarle una dosis al contacto, ¿okay? Independientemente de la edad, porque hay formulaciones apropiadas para todas las edades. Si la persona no tiene su serie de vacunación al día, independientemente booster o no booster, le pusieron 3 dosis nada más en la vida, pues yo tengo que en ese momento ponerle una dosis de vacuna y seguir para entonces actualizar el schedule de vacunación a esa persona. ¿Y la vacuna qué es? Curiosamente, la vacuna no es la bacteria, la vacuna es toxoide. El toxoide es toxina producida por la bacteria y esa toxina yo la modifiqué, la inactivé. Y lo que voy a dar es el toxoide, igual que sucede con las vacunas de tétano. Por eso es que están combinadas, porque son bien parecidas. Y aquí en Puerto Rico pues están todas las combinaciones que tienen vacunas de tétano, incluyen vacunas de difteria. Tétano, en Puerto Rico hay tétano. La mayoría de los casos que se reportan en Puerto Rico son, interesantemente, adultos, personas de la tercera edad, y son usualmente casos asociados a personas que han estado haciendo algún tipo de trabajo en la finca o en el jardín. La gente laica tiene esta imagen de que me enredé con esa cerca de alambre de púa que estaba mohosa, y ahora se me va a caer el canto y me va a dar tétano. El moho del alambre de púa no tiene nada que ver con el tétano. Ahora, la tierra que estaba pegada del alambre de púa, sí. ¿Ok? Eso es muy importante. El tétano es una enfermedad viejísima, también descrita por Hipócrates. Es una bacteria anaeróbica que se llama Clostridium tetani, identificada 1 año después de la bacteria de la difteria, y produce unas esporas, y ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque estas esporas están en muchos lugares, y el lugar principal donde están es en la tierra. Estas esporas sobreviven meses o años, así que ellas están ahí tranquilitas, durmientes, en la tierra. Usted estaba bregando con un rosal en el jardín, se enganchó una espina de las rosas en un dedo y usted no tenía guantes puestos y pues un pinchacito, eso no es nada. Y después dijo que iba a abonar un poquito las rosas y metió la mano en una tierrita que usted sacó y que mezcló con un abonito que fulano de tal, que el vecino tiene una vaquería, le regaló, o sea que es caca de vaca, que es un abono excelente con alto contenido de nitrógeno y las matas crecen enormes de grandes, y usted se lo echó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tanto en el abono de la caca de vaca como en la tierra pueden haber habido esporas de tétano. Y ese pinchacito que usted se dio fue el portal de entrada, y por ahí entró la espora, y la espora dijo, pues, aquí hay algo vivo, déjame yo abrir y florecer.
Y la bacteria surge, la bacteria se establece en el tejido, se empieza a crecer y a multiplicar, a seguir la ley de Génesis, y de ahí en adelante el problema es de la persona que se infectó. Eso es más fácil de lo que la gente piensa. Lo único que hay algún tipo de heridas que son más propensas a infectarse, ¿ok? Así que cualquier material fecal, humano o de animales, puede poseer esporas contra del tétano, ¿ok? Esto lo hay en todo el mundo, así que usted no tiene que viajar a ningún sitio. En el patio de su casa en Santurce puede adquirir tétano, si quiere. No tiene que irse para el campo para Orocovis tampoco, ¿sabe? Este es un organismo normal, común y corriente que vive en el intestino de nosotros y vive en el intestino de los animales. Y ella produce sus cantidades pequeñitas de toxina. Lo que pasa es que nosotros neutralizamos esa toxina, son cantidades pequeñas, y para que la producción de toxina aumente, es necesario que eso se dé bajo unas circunstancias especiales. Y la circunstancia más especial es que tiene que ser un ambiente anaeróbico. Anaeróbico usualmente en el término del cuerpo humano es áreas donde hay tejido necrótico, donde hay tejido que no recibe buena circulación. Así que esas son las áreas que ella prefiere para producir la toxina. En muchos países es más común verlo en verano o en temporadas lluviosas porque, claro, en verano la gente está afuera, está más en contacto con la tierra, estamos en contacto con los animales. Cuando se siembra, en las temporadas de lluvia en muchos países se siembra, es la época de la siembra, así que hay más probabilidad de contacto. Usted tiene una herida que se contamina con el suelo o con heces fecales. No se transmite de humano a humano. En casos de tétano neonatal, la mamá no tiene tétano y le transmite tétano al infante. El infante se infecta con la bacteria y se produce la toxina y entonces se producen los síntomas en el infante. Se estima que en Estados Unidos ocurre alrededor de 30 años confirmados de tétano. La gran mayoría son en personas mayores de 49 años de edad. Y en Puerto Rico todos los casos han sido en personas mayores. El 72% de esas personas reportaron algún tipo de herida antes de haber tenido el episodio de tétano. ¿Okay? La bacteria, se abrió la espora, salió la bacteria, crecer y multiplicados, había tejido anaeróbico y produce la toxina. ¿Qué hace la toxina? La toxina interfiere con los neurotransmisores que van a ayudar a bloquear la respuesta del neurotransmisor anterior para que sus músculos se puedan relajar. Como no hay ese efecto bloqueador, el músculo se mantiene contraído todo el tiempo. Y al mantenerse contraído todo el tiempo produce un espasmo y produce rigidez. Y esa es la posición que asumen estas personas, una posición de rigidez. ¿Okay? Y se produce un espasmo muscular continuo. Okay. El periodo de incubación puede ser tan largo como 3 semanas después de haber ocurrido el contacto inicial, así que muchas personas ni se van a acordar de lo que les pasó inicialmente. Pero el promedio es relativamente rápido, es alrededor de 1 semana. Para los bebés también es alrededor de 1 semana, pero el periodo de incubación es más corto, es tan corto como 14 días, de 4 a 14 días después de nacer el bebé. Algo que es bien importante, el tétano no daña el tejido que infecta. El tejido que está infectado por tétano, si no tenía ya cambios inflamatorios, no los va a desarrollar. No se va a hinchar, no se va a poner rojo, no se va a poner caliente, no se va a ver oscura la piel, no va a haber mal olor, porque eso no es su trabajo. Su trabajo es aprovecharse de eso que ya estaba ahí, que no estaba recibiendo buena circulación ni oxígeno para él producir su toxina. Son otras las bacterias que van a causar los cambios locales en la piel, si estaban presentes, pero el tétano en sí no lo hace. Así que en personas donde no hay otros organismos que causen esos cambios, la herida puede ser que no se vea fea. Eso sucede muchas veces cuando ocurren accidentes donde algo cae encima, así que cae encima de una pierna, encima de un brazo, y se produce lo que le dicen un crush injury, que no hay nada abierto a la superficie, pero el daño al tejido está debajo de la piel y no se puede apreciar. ¿Okay? ¿Cuáles son el tipo de heridas que tienen mayor riesgo de que una persona se pueda infectar con tétano? Cualquier herida contaminada con tierra, heces o saliva. Yo sé que suena horrible y espantoso, pero yo he escuchado de gente que dice que la saliva de los perros es buena para sanarle una herida.
Suena asqueroso, pero es real, ¿verdad? Pues sabrá Dios dónde el perro ha tenido el hocico metido. Cualquier tipo de herida que sea punzante, ¿ok? Una herida punzante es más propensa a infectarse por tétano. Las mordeduras son heridas punzantes, mordeduras de animales, las mordeduras de gatos. Cualquier herida que ya estuviese necrótica o gangrenosa. Y en herida no es necesariamente que alguien vino y le estaba cortando con un machete y se dio un tajo. Ahí van incluidas cosas como úlceras, úlceras de diabético, están incluidas en esa categoría. Las personas, aquí no tenemos ese problema, pero en los países donde el invierno es terrible, las personas pueden tener daño a sus tejidos por congelación, lo que le llaman frostbite. Y usualmente ocurre en los dedos de las manos, en la punta de la nariz, las orejas y los pies, que el tejido se daña por el efecto del frío intenso. Los pacientes de quemaduras, las quemaduras son otra manera, porque es tejido que no está vivo, y es tejido que si está contaminado con cualquiera de las cosas que contienen tétano, puede desarrollar tétano fácilmente. Las fracturas abiertas y cualquier tipo de accidente donde haya habido presión en el tejido, porque donde hay presión hay destrucción de tejido como tal. Y esta es una foto de lo que le sucede a un infante que tiene tétano neonatal. Te coge el nene y es como coger un pedazo de madera así, como una tablita, absolutamente rígido. Y si es una persona adulta, pues también la persona se va a mantener en una posición rígida. O sea, hay 3 presentaciones de tétano. Este es el tétano local, que es raro, que envolvería solamente la extremidad, los músculos de la extremidad donde ocurrió esa herida inicial. Eso no es muy común. La cefálica, que es cuando las heridas han quedado cerca del área de la cara o del cuello y tiene un envolvimiento del sistema nervioso central, eso es bien raro. Y la más común es el tétano generalizado. El tétano generalizado empieza curiosamente los síntomas en la cara y la garganta. La persona no puede mover los músculos faciales bien, tiene como una expresión endurecida, como si estuviese virado, como si fuera un derrame cerebral. Desarrolla problemas para tragar, de ahí viene la rigidez muscular y los espasmos generalizados. Y curiosamente, cualquier tipo de estímulo, pueden ser sonidos, puede ser que usted toque a la persona, eso va a empeorar el espasmo muscular. Estos espasmos pueden durar de 3 a 4 semanas. Yo no sé cómo una persona en los tiempos de antes podía sobrevivir al tétano, hasta así 4 semanas. La recuperación total puede tardarse meses o puede ser que la persona no logre llegar a lo que era antes de enfermarse con esto. Las heridas que ya habíamos hablado, contaminadas profundas o con tejido que se vea necrótico, son las de mayor riesgo. Tétano neonatal se ve porque la mamá no ha sido vacunada. En lugares donde no hay buena higiene, se contamina la herida del área umbilical del bebé y como mamá no fue vacunada, mamá no transmitió anticuerpos al bebé. Por eso es que sucede el tétano neonatal. Si vacunamos a las mamás, no vamos a tener tétano neonatal, no importa en qué circunstancias haya nacido ese bebé. ¿Cómo se diagnostica? Este sí que es difícil porque este casi no crece. Es difícil hacer un cultivo. Eso es un diagnóstico clínico. En términos de recién nacido, lo más importante es descartar hipocalcemia, porque los bebés con hipocalcemia presentan con convulsiones y pueden presentar con espasmos musculares. En adultos la hipocalcemia es algo mucho más raro, así que vuelve a ser meramente un diagnóstico clínico. Complicaciones. Los espasmos pueden ser tan fuertes que pueden producirse fracturas en algunas personas. La persona puede desarrollar pulmonía por aspiración mientras está en ese periodo contraído. Hay personas que por la rigidez y porque permanecen en la misma posición mucho tiempo desarrollan trombosis venosa y a consecuencia de esa trombosis venosa pueden tener una embolia pulmonar. Se pueden morir porque pueden desarrollar laringoespasmo. Y si desarrollan un laringoespasmo y no se atienden rápidamente y se hace una traqueotomía de emergencia y usted lo conecta a un ventilador, la persona va a morir asfixiada. ¿Okay? So, el tratamiento. Aquí se hacen diferentes cosas. Necesitamos 3. Uno es una inmunoglobulina y esta inmunoglobulina es humana. Aquí no vamos a usar ningún producto de animales como tal.
Es una inmunoglobulina específica contra el tétano, se deriva de personas que han sido donantes de productos sanguíneos en lugares donde la vacunación para el tétano es regular. Y lo que es importante es que parte de esta inmunoglobulina hay que administrarla en el área primaria donde está la herida, que pensamos que fue el portal de entrada, porque ahí va a haber una concentración mayor de los organismos reproduciéndose. Así que hay una dosis estándar de 3.000 a 6.000 unidades intramuscular. Como hacemos con la de rabia, lo que vamos a hacer es, vamos en diferentes puntos alrededor de esa herida a infiltrar alrededor del 50% de la dosis y la otra la administramos intramuscular. Le vamos a dar antibióticos a la persona. ¿Por qué? Porque necesitamos bajar la cantidad de bacterias que están vivas para reducir la producción de toxina. Aquí el antibiótico preferido es Flagyl, metronidazole. ¿Okay? Puede ser intravenoso, puede ser por boca. Dudo que una persona que está contraída y que tiene la quijada sellada vaya a tragar metronidazol por boca. Pero si por caso la persona puede tragar, sería una alternativa. Dosis estándar, 30 miligramos por kilo por día, de 10 a 14 días. También puedo utilizar penicilina intravenosa para tratar a estos pacientes, pero la preferida es el metronidazole. ¿Qué vamos a hacer para darle toxoide a estas personas? Si la persona tiene una herida significativa, llega a sala de emergencia y dice, yo estaba cortando un racimo de plátano y con el mismo cuchillo que estaba cortando el racimo de plátano se me fue la mano y me hice esta herida. Y después de que me hice la herida, pues me le eché agua y jabón y me fui a terminar otras cosas. Como dejó de sangrar, me fui a hacer otras cosas en la finca, ¿verdad? No es lo mismo estaba cortando el racimo de plátano, me hice la herida, me eché agua, jabón, alcohol y salí corriendo para la sala de emergencia. Esa persona se fue a hacer otras cosas. Sabrá Dios qué hizo y cómo se tocó la herida. Si esta persona recibió su serie primaria de vacunación, pero ya pasaron más de 10 años, y vamos a ser honestos, ¿cuántas personas mayores de 40, qué más, qué de 40, de 30 años en Puerto Rico tienen un refuerzo de TD? 2 o 3. 2 o 3 porque están aquí, pero la población general, Juan del Pueblo, ¿verdad que no? No lo tienen. Y yo sé que no lo tienen porque yo se la pongo a mi papá, se la mando a poner. Pero papá pasó persiguiéndolo porque él hace mucho trabajo en el patio. Así que la realidad es que la mayoría de las personas adultas que lleguen en una situación así no van a tener un refuerzo en los últimos 10 años, ¿verdad? Si pasaron más de 10 años, yo debo darle una dosis de toxoide de tétano a esa persona. Le voy a dar su tratamiento local. Si la herida es una herida de alto riesgo, le voy a dar esto. Si la persona recibió menos de 3 dosis de vacuna que tiene el toxoide, le pongo la dosis en sala de emergencia y le digo, usted tiene que completar su serie de vacunación. Si tiene más de 7 años, TD o TDAP. Es una oportunidad. Si tiene TDAP, ahí lo empata y le pone el TDAP y no se tiene que preocupar. Si tiene menos de 6 años, le pone la pediátrica, que es la DTAP. ¿Okay? Si lo va a hospitalizar, precauciones estándar. Estas personas no necesitan estar en ningún tipo de aislamiento. Importante, sumamente importante, es el cuidado de la herida. Hay que limpiar bien esa herida. Si hay tejido que no se vea viable, si hay tejido necrótico, si se ve purulento, infectado, ese tejido hay que debridarlo. Todo lo que no se vea viable hay que sacarlo, porque estamos eliminando el tejido que le sirve a la bacteria como su alimento. Si ella no lo tiene, no se puede reproducir, no va a producir toxina. Y lo vamos a vacunar. ¿Okay? La vacuna de tétano también es un toxoide, es toxina de la bacteria del tétano, inactivada también con formalina, igual que la de difteria. La serie primaria, igualito, 4 dosis,
un refuerzo entre los 4 y 6 años, otro refuerzo entre los 11 años y después un refuerzo cada 10 años, que ahí es donde empieza el problema. Porque muchas personas, quizás adultos jóvenes, la universidad se lo requiere, le pone su refuerzo, pero después de eso la población general usualmente no va a solicitar a su médico primario ponerse un refuerzo de TD. Es bien raro que yo vea personas proactivas en cuanto a eso. La vacuna de tétano se encuentra disponible coformulada con vacunas de difteria, no la tenemos. Así que el mismo tipo de vacuna para las mismas edades se distribuyen y se administran. Son las mismas combinaciones que están disponibles de vacuna de difteria con otras vacunas como vacuna de hepatitis B y de polio, pues la vacuna de tétano ya está incorporada con la vacuna de la difteria. Para ambas vacunas, reacciones adversas son usualmente raras. Lo más común es ver un poco de hinchazón en el área donde se administró la vacuna. Puede haber enrojecimiento, puede haber induración. Esos son cambios locales, no son contraindicaciones para volver a recibir la vacuna. El tener fiebre con estas vacunas no es muy común, es relativamente raro. Y las verdaderas reacciones alérgicas también son relativamente raras. Llevamos muchos años utilizando estas vacunas y se toleran muy, pero que muy bien.